Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. En Nueva York, una madre joven es brutalmente asesinada en su cocina. La policía se apresura a identificar al culpable, pero lo único que encuentran son pistas fragmentarias. En Idaho, una pareja de ancianos es asesinada en su hogar. Las declaraciones varían. La policía recurre a las pistas y a la ciencia forense para hallar al culpable. Nada puede detener a un asesino obsesionado con la venganza. Pero los forenses pueden descifrar los mensajes ocultos en las pistas dejadas atrás a fin de hacer justicia para las víctimas a corta distancia. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. A corta distancia. En este episodio se han cambiado algunos nombres. Los suburbios de Nueva York son generalmente pacíficos, libres de crímenes violentos. Pero en enero de 1997 todo cambia. Policía de Pelham Manor 911. Mi esposa está sangrando en la De cocina, acuerdo, está en el señor, piso. cálmese. 1625 Pelham Drive. La policía de Pelham Manor, en el condado de Westchester, recibe la urgente llamada. Unidades a 1625 Pelham Drive. Jim Martin declara que encontró a su esposa Kathleen ensangrentada en el suelo de la cocina. Déjenme pasar. La policía llega y registra la escena. ¿Alguna señal? Una mujer de 32 años fue disparada en el rostro y apuñalada. Como se usaron dos armas para cometer el asesinato, el teniente Christopher Calabrese de la policía de Westchester pensó que había dos culpables. Una inspección del cuerpo reveló que tenía lesiones en el abdomen, en las manos, heridas de defensa y un disparo en la cabeza. Desde el principio buscamos a dos sospechosos. Normalmente, una sola persona no habría causado dos tipos de heridas. Cualquiera que le haya hecho un mal comentario acerca de... Los investigadores interrogan a Jim Martin, quien era bien conocido en el condado. Él y Kathleen eran dueños de un establo cercano. Necesitamos los detalles de hace un par de días. Jim le dijo a la policía que vio a su esposa por última vez ese día. Los dos almorzaron juntos a la 1:30 de la tarde. Él regresó al establo y ella fue a hacer unas diligencias. Cualquier detalle, cualquier cosa que pueda decirnos algo. Jim coopera y accede a ir al departamento de policía para ser interrogado. Perfecto. Veré qué puedo hacer. Se envía el cuerpo al forense para su autopsia. La policía encuentra huellas ensangrentadas en el suelo de la cocina. Teniente. Encontré una huella ensangrentada. Bien.
Las huellas son fotografiadas y recogidas con la esperanza de compararlas con las de los sospechosos. Para los forenses, las huellas parecían ser de una bota de vaquero. Pero cerca de la puerta de la despensa hallan un agujero de bala. Estaba oculto por una tarjeta de Navidad. La bala entró en la puerta de la despensa y quedó Teniente. adentro del gabinete. Detective, ¿le tomarán fotos a esto? El área es fotografiada y se recogen las balas para su análisis. No había señales de entrada forzada y no se había activado la alarma. Me pregunto si... El teniente Almocielo de la policía de Pelham Manor se desconcertó por la violencia del crimen. Quedé muy sorprendido porque no es el tipo de lugar donde ocurre un homicidio. Me preocupé mucho por la familia. En la estación de policía, el teniente Calabrese procede a descartar sospechosos. Jean Martin era el primero en su lista. Jean era quien tenía la relación más cercana a Kathleen. Era su esposo y descubrió el cuerpo. Y en muchos casos donde una esposa es asesinada, primero debemos descartar al esposo como sospechoso. Martin aceptó tomar un análisis de tensión de voz. Se trata de un examen similar al detector de mentiras. ¿Es usted Jim Martin? No es aceptado en un tribunal. La policía lo utilizaba para descartar sospechosos. El teniente Robert Giordano realizó la prueba. ¿Esa pared es blanca? Lo interesante de este instrumento es que detecta diferencias en la respuesta vocal. Existe un patrón en nuestras cuerdas vocales y cuando aumenta la tensión, el patrón presenta cambios, como podemos observar. ¿Asesinó a Kathleen? No. A través de preguntas de sí y no, Giordano determina que era poco probable que Jim Martin fuese el culpable. Cooperó en la investigación y dio detalles importantes. El cuerpo de Kathleen llega a la oficina del forense del condado de Westchester. El doctor Louis Rowe realiza la autopsia. Hace un examen de rayos X al cuerpo. Determina que una bala entró en el ojo izquierdo, atravesó el cráneo y salió por la parte de atrás de la cabeza. La bala entra en la despensa y se detiene en un instante. Había residuos de pólvora en la piel. El asesino de Kathleen estaba a menos de 1 metro cuando jaló el gatillo. Mientras Rowe examina el cuerpo, halla Bien, una herida revisemos punzante en el abdomen y lo que parecían ser heridas de defensa en las manos. Hay una lesión grande en el abdomen y eso... De acuerdo al tamaño y forma de la herida, parecía haber sido hecha por un cuchillo de hoja curva. Halla el casquillo de una 9 milímetros en el suéter de la víctima. Era otra evidencia de cuán cerca había estado el asesino de la víctima. La ropa de la víctima es enviada al experto forense Ted Schwartz.
Ya que los asesinos habían estado muy cerca de Kathleen al atacarla, examinó el suéter en búsqueda de fibras o cabellos de los asesinos que se hubiesen transferido al momento del crimen. El suéter estaba hecho de un material acrílico. Vi desde el principio que las fibras del suéter eran muy frágiles. Así que supe que los sospechosos podrían tener rastros de esas fibras. Y definitivamente, eso fue un buen punto para empezar con la búsqueda. A fin de hallar las fibras en la ropa de los sospechosos, la policía debía identificarlos. Schwartz y su equipo usan una luz alterna para diferenciar las longitudes de onda de los colores del suéter. Cada uno usó anteojos de diferentes colores, rojo, naranja y amarillo. Cuando el color de la luz coincidía con el color del suéter, las fibras se volverían fluorescentes y solo uno de ellos podría verlo. Es 635. Nada importante. Y 670. Las fibras del suéter se volvían fluorescentes al ser observadas con los anteojos naranja. Eso es bueno. Sí. Sabía muy bien que eso haría el análisis más fácil para mí debido a la fluorescencia y el hecho de que podría detectar fácilmente ese tipo de fibras en los objetos que después observaría. Los investigadores esperaban que en algún lugar de Westchester los asesinos aún tuviesen las fibras del suéter, pero para la policía, su identidad aún era un misterio. Los detectives van a los establos de los Martin. Una empleada les dice que Kathleen era una instructora de equitación muy popular. Bueno, hace 2 semanas. Pero que podría haber alguien que quisiera lastimarla. Alguien incendió el remolque del caballo y pintó un graffiti. Unos meses antes del asesinato, el remolque de un caballo fue incendiado en el lugar. El nombre de Kathleen aparecía pintado en graffiti. Los trabajadores creían que el acto de vandalismo fue hecho por el ex empleado Carlos Cajigas. Gracias, que tenga un buen día. Gracias. Pero no había evidencia que lo vinculara al crimen, así que no lo acusaron. Encuentran a Carlos Cajigas para interrogarlo. Cajigas parecía cooperar. Dijo que Kathleen era como una madre para él. Nunca la lastimaría. Además, tenía una coartada para la noche del asesinato. Limpiaba alfombras en la casa de un amigo. No pueden llamarlos, no tienen teléfono. Describió detalladamente cómo limpió las alfombras y las puso a secar. Lo que me sorprendió al principio fue su extrema cooperación, hasta el punto que nos llevó a dudar, ya que al hablar con alguien o interrogarlo, hay 2 tipos de personas. Están los que dan información y los que tratan de convencernos de lo que dicen. Y él estaba entre la categoría de los que trataban de convencerme. ¿Hoy es martes? Sí. Aceptó tomar la prueba de tensión de voz como había hecho Jim Martin. No. El teniente Giordano de nuevo realizó el examen. ¿Sabe quién asesinó a Kathleen? No. Giordano no estaba convencido. Realicé el examen y al momento supe que no lo había pasado. No se podía presentar el análisis como una prueba en un tribunal. Los investigadores creían tener un sospechoso, pero aún debían vincularlo al crimen. Las autoridades de un suburbio de Nueva York identifican a uno de los sospechosos del asesinato de Kathleen Martin. Su nombre era Carlos Cajigas. Había sido despedido del establo de Kathleen y su esposo. No pasó la prueba de tensión de voz, pero eso no servía en un tribunal. La policía no tenía evidencia sólida. Necesitaban más. Antes de liberarlo, le pidieron revisar su auto.
Guardémoslo y luego lo regresamos, ¿sí? La policía toma varias prendas de ropa y limpia el interior con una aspiradora para hallar cabellos y fibras. Los investigadores interrogan a los amigos de Cajigas. Tomen asiento. Pasamos hoy por acá ya que queríamos hablar un poco sobre Carlos. ¿Es su amigo? La pareja dijo que él pasó la tarde con ellos limpiando alfombras y que no se marchó hasta la noche. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacía él aquí? Bueno, últimamente ella insistía en que debíamos limpiar, así que... Bien. Los investigadores le dijeron a la pareja que aún buscaban a otro sospechoso del homicidio. Así que solo ustedes tres estaban limpiando las alfombras. Sí, él estuvo aquí. Pero la pareja mantuvo su historia. Agradecemos su cooperación. Estaremos en contacto en caso de ser necesario. Claro, no hay problema. El teniente Calabrese tenía sus sospechas. La versión de la pareja sobre lo que él y ellos habían hecho al limpiar la alfombra fue diferente de su propia versión. El teniente Calabrese estaba seguro de haber identificado a uno de los sospechosos, pero no tenía evidencia en su contra. ¿Él se los explicará? Verifican los antecedentes de Cajigas y encontraron que tenía antecedentes por hurto y posesión de propiedad robada. $500 y se obtuvo una orden de registro. Además, solía tener un cómplice, un hombre llamado Michael Fernández. 10 minutos. De acuerdo. Las autoridades no tenían muchas evidencias, pero deciden interrogar a Michael Fernández. Nos iremos en 10 minutos. Queríamos saber dónde estaba el 6 de enero. Carlos ahora está abajo. Me contó todo lo que pasó. Le dijeron que habían arrestado a Carlos y que sabían que estaba involucrado. Fernández confiesa. Quiero que diga la verdad. Fernández admite que él y Cajigas planearon robar a los Martin por semanas. Dijo que esperó en el auto mientras Cajigas entró en la casa. Solo estábamos de paso. Cuando Cajigas regresó, le dijo que disparó y apuñaló a Kathleen, ya que ella quiso activar la alarma. Cajigas le dijo que se deshiciera de una 9 milímetros y un cuchillo. La policía no creía que Fernández estuviese contando toda la verdad. Era inusual que una persona usara tanto un arma como un cuchillo. ¿Allí está el arma? Él tenía el arma. Se la dio a un amigo. Aún así coopera y dice dónde escondió el arma y el cuchillo. La policía encuentra un cuchillo de hoja curva, igual al arma usada para herir a Kathleen. No tenía huellas identificables ni sangre. ¿Es esa? Michael Fernández es arrestado y acusado de complicidad en un caso de homicidio. La policía también encuentra el arma en el hogar de uno de sus amigos. El experto en balística no halla huellas ni sangre en el arma. Se dispara el arma en un tanque de agua y una bala es extraída para compararla con la hallada en la despensa de los Martin. Los surcos y marcas formados en la bala mientras salía del cañón fueron consistentes con los de la otra bala. La evidencia balística y la declaración de Fernández eran suficientes para que la policía arrestara a Carlos Cajigas.
él negó estar involucrado en el crimen. Cuidado con su cabeza y piernas. La policía tenía el arma asesina, pero no tenía huellas que la vincularan con Cajigas, y su testigo clave no tenía un buen historial. La policía debía anular la coartada de Cajigas. El teniente Calabrese se comunica de nuevo con los amigos del sospechoso. ¿Dónde estaba Carlos? Presiona a la mujer para obtener más detalles, recordándole que podía acusarla de ser cómplice de un crimen. Sabemos que él está involucrado. ¿No querrá que la involucremos a usted también? No será bueno para usted ni para su familia. Debe decirme la verdad. Ella retira su declaración. Afirma que Carlos estuvo en su casa el día del asesinato. Pero luego recibió una llamada y se marchó para recoger a un sujeto llamado Mikey. Bien, nos vemos. Eso fue cerca de las 2:40 de la tarde. Ella dijo que él regresó unas horas después con un morral. ¿Lo tienes allí? Unos días después, ella escuchó a Cajigas decir que le había disparado a una mujer. Aún tenía el morral y se lo entrega a la policía. No sé lo que hay allí. La experta en ADN, Mary Eustace, examina un par de guantes hallados entre los contenidos del morral. Descubre manchas oscuras que parecían sangre. Las manchas resultan positivas para sangre humana. Se envía la muestra para una prueba de ADN, pero los resultados tomarían tiempo. La policía esperaba que Ted Schwartz descubriera algo con la evidencia. Todos los objetos, incluyendo los guantes y las muestras tomadas del auto de Cajigas, son enviados para que Schwartz los analice. Si los guantes estuvieron en contacto con el suéter de Kathleen, era probable que aún tuviesen algunas de sus fibras. Se exponen hebras de los guantes a una luz alterna. Él conocía la longitud de onda específica para que apareciera la luz fluorescente en el suéter de Kathleen. Brilla como un cartel luminoso. Las muestras que fueron tomadas del auto de Cajigas también brillan, al igual que las fibras. 41 fibras halladas en los objetos del sospechoso coincidían con las del suéter de la víctima, pero eso no era todo. Hubo una doble transferencia. En las prendas de Kathleen se hallan fibras de los guantes de Cajigas. La evidencia probó que Cajigas cometió el asesinato. Pero los investigadores creían que Michael Fernández estuvo también involucrado en el crimen, pero no tenían pruebas. La policía arresta a 2 hombres por el asesinato de Kathleen. Carlos Cajigas niega estar involucrado en el crimen. Michael Fernández solo admite haberlo esperado en el auto de escape. Cuando los medios informan del arresto de 2 hombres por el crimen, varios testigos aparecen. Disculpe, teniente. ¿Hay alguien que vino a verlo? Oh, es un placer. Una vecina de los Martin recordó haber visto a Hola, Carlos teniente. Cajigas salir corriendo de la casa el día del asesinato. Su hijo había visto a Michael Fernández. Pero mi hijo vio al hombre que... 2 sujetos diferentes salieron de la residencia de los Martin y de hecho, cuando la foto de Mike Fernández sale en las noticias, varios testigos lo identificaron, o al menos dijeron que sus hijos lo habían visto salir de la vivienda de los Martin. Michael Fernández estuvo dentro de la casa. Según la evidencia, la policía cree que Cajigas, obsesionado por vengarse, fue a la casa de los Martin para robar y asesinar a Kathleen. Carlos, ¿sucede algo? Cajigas le disparó. Su cómplice, Michael Fernández, la apuñaló. No tengo ninguna duda que cuando fue a la casa de los Martin tenía la intención de matar a Kathleen Martin. Y ella lo conocía. Él entró allí sin ningún tipo de mapa, sin una máscara o disfraz.
y ella pudo identificarlo. Su intención era eliminar a cualquier testigo. El 3 de febrero de 1999, Michael Fernández se declara culpable de asesinato en segundo grado y es condenado a 25 años en prisión. En noviembre de 1998, Carlos Cajigas fue hallado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado de 25 a perpetua. En Nueva York, la evidencia forense ayudó a hacer justicia y poner a 2 asesinos tras las rejas. Por desgracia, hay casos en los que la interpretación de la evidencia son más difíciles y un asesino puede permanecer libre por años. El condado de Bonneville se encuentra en Idaho, en la llanura del río de la Serpiente. Allí los residentes disfrutan de aire limpio y espacios al aire libre. En marzo de 1992, Leo Downward, un obrero retirado, y su esposa Mary emprenden sus labores diarias. Sus hijos se habían casado y dejado el hogar, pero vivían cerca para visitarlos. A Leo y a Mary les fascinaba pasar tiempo con sus nietos. Era un periodo en sus vidas en el que tenían que apreciar cada día. El 24 de marzo, los vecinos de la pareja se preocupan al ver periódicos de varios días en el patio de su casa y la puerta principal sin cerrar. Adentro, ¡Leo! descubren la escalofriante verdad. Leo Downward yacía inmóvil en el suelo de la sala. El vecino observó sangre. Llama al 911. ¿Seguridad pública, Melissa? Los investigadores del condado de Bonneville acuden a la escena, incluyendo al sargento Kim Marshall y el detective Víctor Rodríguez. Leo Downward yacía muerto en el suelo de la sala. Llevaba pijamas. Parecía haber recibido múltiples disparos en la cabeza y torso. La policía registra el lugar. Observan un rastro de sangre alrededor del cuerpo. Había 3 casquillos de bala en el suelo. Se fotografían y recogen los casquillos. Arriba, el cuerpo sin vida de Mary Downward yacía en la cama. Parecía que también había recibido múltiples disparos. No había señales de entrada forzada. El intruso no dejó huellas. El sargento Marshall tenía una teoría. Cuando llegamos a la residencia, notamos que el señor Downard estaba abajo. Yacía cerca del sillón. Arriba, en la habitación principal, encontramos a la señora Downard. En ese tiempo pensé que habían abierto la puerta a alguien que conocían, ya que fueron asesinados en la noche. Obviamente iban a acostarse y cerraron la vivienda para ir a dormir, y alguien los llamó para que les abriera la puerta. El detective Víctor Rodríguez busca pistas. Encendí la linterna, la coloqué en el suelo y alumbré la habitación. Al lado de la puerta halla la huella de un zapato deportivo. No sabíamos de quién era. Pensamos que quizás era de uno de los paramédicos. Así que antes de que se fueran, revisamos sus zapatos y hallamos que no coincidían. Eran del sospechoso. Hay que tomarle una foto a la huella. Se fotografían las huellas para un análisis más profundo. Ahí hay un casquillo. Rodríguez recoge los casquillos de la cama. Aquí hay otro.
Es del mismo calibre. Afuera, los investigadores encuentran una huella legible en el lodo. Parecía coincidir con la huella hallada en la habitación. Hacen moldes de yeso con las huellas. Una vez que atraparan al sospechoso, esperaban vincular sus huellas a la escena. El forense realizó las autopsias. Confirmó que Leo y Mary Downward fueron disparados 3 veces cada uno. Se extraen fragmentos de bala del cráneo y el tórax de Leo. Mary también recibió un disparo en la cabeza. El último disparo sorprende al forense. La bala entró por la parte de atrás de la cabeza y justo atrás de la oreja derecha y fue a quemarropa. Señor Downard, lamento su pérdida, pero tengo que hacerle unas cuantas preguntas. El sargento Marshall interroga a los hijos de los Downward para saber si conocían a alguien que tuviese problemas con ellos. Su hijo dijo que no conocía a nadie que pudiera haberlo hecho. Son mormones muy devotos. La pareja era querida en la comunidad e iban siempre a la iglesia. Dígame, ¿hay problemas vecinales? ¿Había algún vecino que tuviese problemas? Para Marshall, los asesinatos fueron brutales y sin sentido. La evidencia balística es enviada al laboratorio forense de la policía de Oregon. El teniente Rocky Mink examina la evidencia. En el caso Downard, comparamos balas halladas en los cuerpos con los casquillos encontrados en la escena del crimen. Determina que las balas venían de un arma calibre 22. Los casquillos provenían de un rifle calibre 22. Informa sus hallazgos al Departamento de Policía de Bonneville. Un rifle indicaba que el asesino podía ser un cazador con una colección de armas. Le habría resultado difícil ocultarla. La policía se preguntaba si el culpable estaría preocupado en esconderla. La policía de Idaho buscaba al sujeto que asesinó a Leo y Mary Downward en su hogar. Las únicas evidencias eran una huella de zapatos y una bala y casquillos de calibre 22. Los investigadores se dirigen al vecindario buscando respuestas. Hola, soy el detective Rodríguez de la policía de Bonneville. ¿Puedo hablarle un momento? Claro. Un vecino había Venga, visto a por un favor. hombre cerca el día de los asesinatos. Su nombre era Robert Buchanan, un empleado local que tenía su propio negocio. Si recuerda algo más, ¿podría llamarme? Buchanan cortaba el césped de muchos en el área, incluyendo los Downward. El sargento Marshall verifica el historial de Buchanan para averiguar si tenía antecedentes. Según los informes, Buchanan amenazó a su esposa con un arma calibre 22, el mismo usado en el asesinato de los Downward. Rápidamente se convierte en el sospechoso principal de King Marshall. Lo consideramos sospechoso al principio del caso debido a que, según declaraciones de los vecinos y una verificación de antecedentes, averiguamos que tenía un historial de violencia. Con una orden, los investigadores registran el apartamento de Buchanan.
Recogen varias prendas, incluyendo un par de zapatos deportivos. Pero no hallaron ninguna arma. Se enviaron los zapatos al laboratorio de la policía de Idaho. Allí, la criminalista Donna Shepardson Mead compara las fotografías de las huellas encontradas en la escena con los zapatos de Buchanan. Pero era difícil hacer una comparación exacta de ambos elementos. La fotografía era a color. Estaba algo desenfocada. La cámara estaba inclinada hacia un lado de la impresión y no se incluyeron escalas en la imagen. Normalmente se usa una escala para hacer una ampliación individual. Shepardson Mead pudo determinar que la huella hallada en la habitación tenía el mismo diseño que los zapatos de Buchanan, aunque estos últimos parecían muy grandes. Esperaba que las impresiones de yeso que fueron tomadas sirvieran para hacer una mejor comparación. Se extrae una huella del zapato usando polvos secantes y papel transparente. La criminalista coloca la impresión sobre el molde tomado fuera de la residencia. El diseño coincidió una vez más, pero los zapatos parecían más grandes que los de la escena. No era lo que esperaban los investigadores, pero aún creían que Robert Buchanan era el culpable. La policía amplía su búsqueda. Varios testigos declaran que el padre de Buchanan tenía una colección de armas y que Buchanan lo visitaba constantemente. Encontré un calibre 22. Su padre tenía varios rifles, incluyendo un calibre 22. Por favor, ayúdame a guardar esto. Obtienen permiso para analizar el arma. Se envía el rifle al teniente Rocky Mink del Laboratorio de Policía de Oregon. A fin de determinar si los casquillos encontrados en la escena y los fragmentos hallados en la autopsia venían de este rifle, Mink tuvo que dispararlo varias veces. Luego recoge las balas disparadas y sus casquillos. Examina las balas con un microscopio. Las balas de prueba del rifle Remington son examinadas y comparadas con las balas extraídas del cadáver. De acuerdo con los detalles microscópicos hallados en los surcos y marcas de las balas, pude concluir que las balas fueron disparadas con el rifle Remington. Los investigadores tenían pruebas de que el rifle calibre 22 era el arma asesina. Robert Buchanan es acusado de ambos homicidios. Pero un juez no se dejó convencer por los hallazgos de la policía. El arma no fue hallada en manos de Buchanan. Y la comparación entre sus zapatos con las huellas halladas en la escena no arrojó resultados. El caso fue denegado por falta de evidencia. Se había perdido la tranquilidad en el pueblo de Ammon, así que la policía no podía dejar estos crímenes sin castigo. Tenían el arma homicida, pero no la evidencia para vincular al culpable. 15 meses después, la policía reabre la investigación. Bien, King y Boone, me gustaría que volvieran a la casa
y trabajaran de nuevo en el caso. Se asigna el caso al detective Víctor Rodríguez. Las declaraciones de los testigos lo ubicaban en el lugar y algunos dijeron que las huellas eran de sus zapatos. Los investigadores revisan la evidencia por si pasaron por alto alguna pista. Rodríguez sabía que no sería fácil. Fue uno de los casos más difíciles para mí, ya que tuvimos que empezar desde el principio. Tuvimos que volver al inicio de este caso y omitir todo lo que habíamos averiguado antes y empezar con el sospechoso más indicado en ese tiempo. Los investigadores vuelven a interrogar a los vecinos y amigos de los Downward. Señor, ¿puedo hablarle un momento? Soy el detective Franklin. Un vecino recordó haber visto a un hombre conducir cerca de la casa varias veces ese día. Era Lanny Buchanan, el hermano menor de Robert. Lanny vivía cerca y lo veía a menudo. El detective Rodríguez supo que Lanny tenía acceso al rifle calibre 22. Muchas gracias, señor. A la orden. Gracias. La investigación toma un giro inesperado. Mientras más seguí este caso, mientras más lo investigué y me centré en Lenny en la investigación, fue como un rompecabezas que se completó. Y Lenny era la pieza faltante. Mientras más averiguaban sobre él, más sospechoso les parecía. Muchos lo describieron como alguien lento para aprender y con un carácter violento. Y había más. Cuando se difunde que Lanny era sospechoso de los asesinatos, la policía recibe una información inusual. Todas las mujeres con las que hablamos, las vecinas que interrogamos y los hombres decían que él solía visitar mujeres mayores. Y eso para mí fue una gran señal. Una mujer afirmó que antes de los asesinatos, Lanny llegó molesto e inquieto a su casa. Cuando le preguntó qué sucedía, él contó que había abrazado a Mary Downward y que ella le dijo que no la visitara más. Lanny estaba muy enfadado. ¿Qué haces? Oh, no. Será mejor que te vayas. El detective Rodríguez interroga a Lanny. Negó estar involucrado en los asesinatos y dijo que no recordaba el incidente con Mary. Los Downward eran buenas personas y él solía visitarlos para saludar. Cuando le preguntaron si había usado el rifle de su padre, dijo que lo hizo para salir a cazar. Lanny declaró que esa noche estuvo en la casa de un amigo y viendo un juego de baloncesto. Fue puesto en libertad. ¿No los asesinó? Rodríguez se comunica con el amigo de Lanny para confirmar su historia. Lanny estuvo allí toda la noche, pero se fue de repente diciendo que iba de casa. La policía obtiene una orden para registrar la casa de Lanny. En el closet de su habitación descubren un par de zapatos idénticos a los de su hermano Robert. Envían los zapatos a la experta forense Donna Shepardson-Mead. Ella los compara con el molde tomado afuera de la vivienda de los Downward. El tejido y el patrón de la suela eran consistentes con los zapatos de Lanny. Y eran de una talla más pequeña que los usados por Robert Buchanan, por lo que coincidían perfectamente con el molde de yeso de la escena del crimen. Descarté el par de zapatos más grande, el de talla 43. No pude descartar el par de talla 42. El molde de yeso colocaba a Lanny Buchanan afuera de la casa de los Downward. Pero él confesó haberlos visitado a menudo. Los investigadores necesitarían pruebas de que él había entrado a la casa a fin de arrestarlo.
La policía de Idaho tenía un nuevo sospechoso en los asesinatos de Leo y Mary Downward. Los zapatos de Lanny Buchanan coincidían con las impresiones encontradas afuera de la residencia. Pero había que ubicarlo adentro de la casa para asegurarse de que tenían al culpable. Los investigadores no desaprovecharon las fotos tomadas dentro de la casa. Las envían a Eric Greenwade, un reconocido matemático del Laboratorio de Ingeniería de Idaho. Primero, Greenwade escanea las imágenes hacia su computadora. Corrige las fotos tomadas en la habitación a fin de compararlas con los zapatos de Lanny y Robert. Había muchos problemas con las primeras fotografías que nos enviaron. El primero era el ángulo de las fotografías que no fueron tomadas directamente encima de la huella. Segundo, no había un objeto con el que pudieran compararlas a fin de obtener medidas, así que fue difícil obtener una medida exacta. Tenía que ver el molde directamente. Luego usó un programa especial para crear una referencia matemática con las medidas de las fibras del suelo de madera. Las fibras de madera dieron detalles que pudimos medir con exactitud. Esas medidas se calcularon cuidadosamente para formar una cuadrícula. La cuadrícula se compara con las fotografías escaneadas y obtuvimos los puntos de referencia para corregir la imagen. Un computador luego convierte las medidas en ecuaciones matemáticas que corrigieron los problemas de la fotografía de baja calidad. Una vez corregidas las fotografías, Greenwade pudo identificar con facilidad detalles como hendiduras en las suelas. El resultado fue positivo. Las medidas obtenidas de la imagen coincidían con uno de los pares de zapatos, así que se pudo vincular uno de ellos en la escena y no el otro. Además, en la impresión dejada en el suelo había ciertas imperfecciones que coincidían con las imperfecciones de ese par de zapatos. Año y medio después de los asesinatos, Lanny Buchanan es arrestado y acusado de 2 cargos de homicidio en primer grado. De acuerdo con la evidencia, la policía cree que Lanny Buchanan asesinó a los Downward porque Mary lo había rechazado. Entró en la casa con un rifle calibre 22. Leo no tenía a dónde huir. Mary estaba arriba. Los disparos la habían despertado. Pero no tuvo tiempo de levantarse. En noviembre de 1996, Lanny Buchanan fue hallado culpable de 2 cargos de homicidio en primer grado. Fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas sin libertad condicional. Cuando hay asesinos obsesionados con vengarse, los forenses deben estar resueltos a obtener las evidencias científicas que prueban la culpabilidad o la inocencia y dar justicia a aquellos que han sido víctimas de crímenes violentos.